Ya. Ok, Wi-Fi no se está fallando, así que me voy a cambiar a... perfecto. unirse. Ya. Ya, ahora sí. ¿Me escucha mejor? Sí, Ya, súper. ya. Sí, no sé qué Ahora, pasa. ¿ves ahí la PPT? Sí, ahora sí. Este es, sí, este es el que estábamos viendo. Abramos un Excel. Y ahí. Ya. Bueno, este ejemplo algo alcanza a contarle la clase pasada, pero que en realidad tenía la gracia que tiene que tiene dos versiones porque hay una cierta exigencia que dependiendo cómo se aplica, se puede resolver como problema de transporte o bien como problema de asignación, que fue el otro que vimos. Nosotros, ¿cierto? Los problemas de transporte en sí, habían como dos formas básicas, ¿cierto? O sea que en realidad el problema de transporte en sí tenía siempre la misma estructura. Lo que pasa es que, claro, podía representar, puede representar muchas cosas, pero los dos principales usos, uno es representar problemas de transporte, de orígenes, destinos, ¿cierto? De mover cosas. Sí, claro. Y el otro caso era cuando representaba problemas de producción, cuando, ¿cierto? Yo tenía métodos de fabricación u orígenes de los productos y tenía demandas en el tiempo, y yo ahí podía hacer, ¿cierto? La asignación de con cuánto fabricaba para satisfacer qué demanda, hacer, ¿cierto? Ese match. Y em, aparte de eso, obviamente, lo que vimos de cómo cuadrar oferta y demanda, ¿cierto? Que era necesario. Y ahí una de las condiciones que tenía también el problema de transporte era que la carga se podía dividir, ¿cierto? De un mismo destino yo le podía enviar de distintos orígenes, ¿cierto? Entonces eso era parte de las características de la solución. El problema de asignación, que fue el que vimos la que empezamos a ver la clase pasada, eh, se parece mucho, pero es ligeramente distinto, porque, bueno, como el nombre lo dice, lo que busca es asignar, en el fondo, hacer un match entre un recurso y una tarea, en el fondo, ¿cierto? Puede ser una persona que realice una tarea, una máquina que realice una tarea. El ejemplo que vimos, ¿cierto? Era una máquina asignada a un lugar, ¿ya? Pero son esas asignaciones, o sea, es como hacer ese pareo. Y tiene la característica que tengo que tener tantas tareas para asignar como, digamos, a quién asignárselas, ¿ya? Y en ese sentido, a diferencia de los modelos de transporte que no necesariamente eran cuadrados, ¿cierto? La cantidad de filas y columnas podía ser cualquier valor, no necesariamente iguales. Los problemas de asignación tienen que ser iguales. La asignación es 1 a 1, entonces siempre hay una tarea por asignar a algún recurso, necesariamente, ¿cierto? Es el par. Claro, o sea, Y siguiendo en la línea de transporte, es como tener tantos conductores, tengo tantos buses, no puedo asignar dos buses claro, a un mismo conductor. o que tuvieras, por ejemplo, no sé, pues, igual la misma cantidad de orígenes y destinos, y tú tuvieses obligado de un origen enviar solamente a un destino, a elegir a cuál. Eso en el Ah, fondo es ok. lo que hace el problema de asignación. Y la, vimos un ejemplo, ¿cierto?, de asignación de máquinas, también en este caso, si me sobran recursos o me sobran tareas, yo puedo también hacer, ¿cierto?, esto, digamos, elementos ficticios para que cuadre y listo. Eso, y con eso obviamente se resuelve igual.
también la función objetivo, ¿cierto? Y las restricciones también, como vimos, son prácticamente iguales que las de transporte. Tienen un par de características específicas lo más distintas, pero el resto es prácticamente igual. Y, y ahora, bueno, vamos a ver un problema que nos va a recordar las dos cosas, por problema de transporte y el problema de asignación. Y ahí, claro, dependiendo de una regla en particular, de cómo se aplica, ¿cierto? Uno u otro modelo es el aplicable, ¿ya? ¿Qué dice este modelo? Ya lo vimos, de hecho, la clase pasada un poquito. En este caso es una compañía que ha decidido iniciar la fabricación de 4 productos, que son los que están ahí, en 3 plantas que por el momento tienen exceso de capacidad de producción. Los productos requieren un esfuerzo productivo comparable por unidad, por lo que la capacidad de producción disponible en las plantas se mide por el número de unidades que cualquier producto que se puedan fabricar por día, como se muestra en esta tabla, ¿cierto? Donde tengo en la planta, ¿cierto? 1, 2, 3, tengo capacidad para hacer 75, 75 y 45 productos respectivamente, unidades de producto. De los productos en sí, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Tengo demanda del 1,20, del 2,30, del 3,30 y del 4,40. Ya adentro, ¿cierto? Tengo los costos, porque eso sí es distinto, asignar el hacer un cierto producto en una cierta planta no cuesta lo mismo, ¿cierto? No da lo mismo, ¿cierto? Donde hago esa asignación. Entonces, obviamente, esto se convierte en un problema también de minimización de costos. Hay una prohibición, que es cierto que en la planta 2 no se puede hacer el producto 3 en particular, pero el resto, ¿cierto? Cualquier asignación es posible. Y aquí es donde aparecen las dos opciones, que son las que me obligan a hacer una u otra versión. La opción 1 es permitir la separación de productos, ¿ya? De tal manera que el mismo producto se pueda fabricar en más de una planta. Eso es, por definición, el problema de transporte. El modelo de problema de transporte, ¿cierto? Porque el modelo de transporte me deja separar, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, el producto 1 eran 20 unidades de demanda, me podría dar una solución que haga 15 y 5, ¿ya? Y perfecto, ¿cierto? 15 en una planta, 5 en la otra, y esa solución en el modelo de transporte es factible de hacer, ¿ya? Se puede, ¿cierto? Y es correcta. Y la opción 2, en no autorizar la separación de productos, ¿ya? Que en el fondo es, o sea, si podía fabricar el producto 1 en algún lado, todo lo fabrico en una de las 3 plantas. Todo el 2 lo fabrico en alguna de las 3, y así. El 3 y el 4 lo mismo. No puedo hacer un producto específico en 2 plantas o 3, todas en uno. Entonces, al final, en ese caso, lo que tengo que buscar es de qué manera yo le asigno el lote completo a las fábricas, de modo que las asignaciones totales, ¿cierto?, me salga lo más barata posible. Y ahí hay que repensar, ¿cierto?, un poco ordenar de una manera diferente, ¿cierto?, el problema, los costos, ¿cierto?, y toda esa historia hay que repensarla para que yo pueda efectivamente aplicar en el fondo el modelo de asignación como vamos a ver. Pero primero, en realidad, vamos a hacer la versión de transporte, que es bastante más simple en ese caso, ¿ya? Es con esta misma tabla, vamos a ir a copiar Excel para ir armando desde ahí, ¿cierto? El resto de las cosas. Primero vamos a hacer aquí, a poner ahí transporte. Es asignación de ahí, lo vamos a hacer, por supuesto. Entero. Asignación. Y primero a copiar la tabla tal cual está ahí, ¿cierto? Tenemos, voy a hacer aquí, 3 plantas. La 1, la 2 y la 3. 1, 2, 3, 4. Estos son los productos, ¿cierto?
Ahí. Hacer. Ahí sí. Acá, los totales, ¿cierto? Y la esquinita para comprobar. Ya. Entonces, tengo, bueno, del producto 1, ¿cierto? Los costos. Sí. 31. ¿Qué pasó? 190, No, pensé, 195 y no, que 120 la... pasé a llevar el mouse. 40, 37, 27, 29, 30, 28, 27, 24, 23 y 21. Y acá, ¿cierto? Las ofertas. 75, 75, 45 la capacidad de producción en el fondo. Y abajo las demandas. 30, 30, 40. Y ahí nuestra prohibición. Si no me equivoqué, está igual. Sí, pues está todo igual. Entonces ahora podemos borrar esta. Esto, bueno, esto es capacidad. Y acá abajo, ¿cierto? Es demanda. Ahí. 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 Un poquito acá. Ahí está. Y bueno, nuestra comprobación primero, ¿cierto? La diferencia entre oferta y demanda. Menos la suma. Ahí, 75, ¿está bien esto? Me parece que sí. Son 120 contra 195, ya. Entonces, tengo 75 más de capacidad de producción que de demanda de productos, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí tengo que absorber, ¿cierto? A partir esa capacidad de producción. Si es modelo de transporte, ¿cierto? No es mucho más lo que le tengo que hacer a esta tabla, ¿cierto? Es prácticamente así como está. Esto sí lo voy a copiar y lo voy a dejar la original acá, para que después la vamos a ocupar. Pero esta, ¿cierto? ¿Qué necesitamos hacerle para transformarla en transporte realmente? Como dos detalles. Una, agregar otra planta más. Igual la del... exacto, un producto más. O sea, un producto más. Porque necesitas, claro, lo que tienes es menos demanda. O sea, claro, menos demanda en relación a la oferta que tú tienes. Entonces aquí necesitas la diferencia, que en este caso, ¿cierto? Es los 75, para que de esa manera cuadre, ¿cierto? Y ahí tienes oferta y demanda cuadradas. Esta demanda, ¿cierto? Adicional, por supuesto que en costos, 0, porque no puede influir en la decisión, solamente en lo que está sobrando, así que simplemente lo que voy a hacer ahí, ¿cierto? Es hacer cuadrar el modelo matemáticamente, pero no tiene ni una otra función, ¿cierto? Y el otro es el M, de la prohibición de la planta 2 y el producto 3, un M. ¿Ves? Que después de ahí le ponemos un número. Y eso es nuestra versión de modelo de transporte de inmediato, ¿cierto? No hay nada ahí especial porque solamente teníamos más oferta que demanda, pero eso, ¿cierto? Se arregla con un destino ficticio que lo consuma y listo. No hay nada más en particular, ¿cierto? Que hacer ahí. Entonces, necesitamos aquí hacer, bueno, todo nuestro modelo, que es bastante sencillo, ¿cierto? Más o menos lo que hemos estado haciendo en muchos otros ejemplos. Primero escribimos nuestras variables, que son 3 plantas de origen, ¿cierto? 5 destinos, incluyendo el ficticio. Así que nos va a salir una matriz de, una matriz de 3 por 5 o 15 variables en el fondo, lo que este modelo va a tener.
Y tenemos de la X11 acá hasta la... no fijé las columnas. Ahí. Y acá, ahí sí parece. Y ahí están las 15 variables, ¿cierto? Función objetivo, lo de siempre. Coeficiente, porque es por, aquí la asignación es por unidad, ¿cierto? Todavía no llegamos al otro caso. Y yo unidad por unidad puedo decidir dónde se hace. Así que simplemente el costo unitario, la variable, y esto le agregamos el más, ¿cierto? Para que quede ahí el sumando completo para la función objetivo. Para abajo, para el lado para abajo. Ahí, y el último con un punto y coma. Ahí estamos. Nuestra función objetivo, ¿cierto? Todas las combinaciones de origen-destino con sus respectivos, en el fondo, costos, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos que hacer las restricciones, que también las restricciones no son particularmente complejas, ¿cierto? Lo mismo que habíamos hecho antes. Perdón, es aquí y dejamos es la suma, ¿cierto? De variables de dos maneras, pues la suma a través de las filas y la suma a través de las columnas. Por grupo de restricciones de origen y grupo de restricciones de destino. Nuestra primera restricción, esas las otras, y esto va, ¿cierto? Igualado a la oferta, hacia el punto y coma. Aquí. Y esto también para acá. De hecho, ahí tenemos el otro. Sí. Pero lo vamos a ocupar después. Ese otro. ¿Ya? ¿Qué hice? Ahí. Y esta, ¿cierto? Son nuestras primer grupo de restricciones. La otra está para abajo, pero ahí tenemos que hacer una pequeña modificación para hacer el ingreso. Lo llevamos al Ingo. No es eso lo que quería hacer. Aquí. Ahí. Ya. Entonces escribo. Minimizar. Es igual. Todo esto. Un objetivo. Edit. Pegado especial. Texto sin formato. Ahí. Y marcemos la etiqueta. Función. Funciones. El primer grupo de restricciones son estas. Texto sin formato. Y ponemos nuestras etiqueta. Esto es la oferta o la planta. Pongámosle PL123. Oye, pero que... Estoy pasándome de largo en todo. Ahí, ya. PL2. Ando con las manos como muy torpe. Sí. Aprieto las teclas y no las aprieto suficiente. Ya. Y para abajo, aquí hay que corregir eso para allá. Y esto para acá. Y nos quedan hechas las restricciones, ¿cierto? Para el otro lado. Pero tenemos que pegar las traspuestas, ¿cierto? Para que queden de la manera que me sirve. Ahí. ¿Cierto? Son una por cada destino en este caso, así que son 5. Pegamos aquí.
Esto es los productos, ¿cierto? Entonces podemos llamarlo PR, PR1, PR2, PR3, 4 y 5, aunque el 5 en realidad no existe. Ahí. ¿Ya? Si está todo bien escrito, esto debería funcionar. Veamos así, revisemos visualmente si hay algo raro. La M, eso se nos había pasado, nos hubiese dado algo raro. Los coeficientes son chicos, podemos ocupar 1999, ¿ya? Y aquí también, por supuesto, la tenemos que reemplazar, porque si no, lo va a interpretar como variable, ¿eh? Por si hacen ese error, si nos saca las M, el Lingo se los resuelve igual, ya les va a dar un resultado, solo que les va a decir... Lo va a tomar como 1, ¿no? No, les va a tomar como una variable, lo va a optimizar como si fuera una variable y les va a decir que es un problema cuadrático probablemente, en vez de donde dice cierto global opt Sí, y lo ponen de hecho, ahora lo vamos a ver donde él dice, a ver, resolvamos este. sí. En vez de aparecer el LP, Exacto, ahí en vez de LP aparece probablemente quad, lo va a interpretar como cuadrático y debería decir quad, y si no dice quad va a decir otra cosa obviamente, ya, pero no va a decir LP. Y eso es lo malo, pues, porque si no se dan cuenta de eso, van a creerle que el resultado que dio era efectivamente el resultado. ¿Ya? Pero si este Global Opt estamos bien y LP, ya efectivamente lineal, 3260. Podemos llevarnos esta tablita y ¿dónde la podemos pegar? Ahí. Acá. Vamos a borrar esto y vamos a hacer nuestra. Nuestras sumas y comprobaciones por fila y columna. Ahí. Ya. Y tenemos que ir poniendo ciertos los valores. Ya. 1, 2, 30, ¿cierto? 1, 2 es S. 30. 1, 3 es 30. 1, 5 es 15. 2, 4 es 15. 2, 5 es 60. 3, 1, 20. 3, 1 Y es 3, 20. 4, 25. 4 es 25. Ahora comprobemos de partida, sí, por fila, 75, 75, 45, sí. Por columna, 20, 30, 30, 40, 75, ya, estamos bien. No tiene asignación en el M, como corresponde. Y ahora ya, claro, la solución, en el fondo, producto 1 se hace íntegramente en la planta 3, producto 2 se hace en 30, ¿cierto? También íntegramente en la planta 1, producto 3 se hace íntegramente en la planta 1 y el 4 se divide entre la planta 2 y la 3, 15, 25. Eso era precisamente lo que, por ejemplo, me interesaba ver del problema de transporte y que el problema de transporte lo permite, ¿cierto? Dividir la producción en este caso. Eso es lo que, por ejemplo, en problema de asignación no debería pasar, ¿cierto? Eso no lo va a permitir hacer. Y obviamente el quinto es lo que resulta, ¿no? ¿Cierto? Es lo que en el fondo hace como resultado simplemente de la asignación del resto. Lo tira ahí. Eso es modelo de transporte, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda de este? No, profe. Ya. Ahora. ¿Profe? Sí. Consulta, bueno, quizás ya lo dijo, pero tengo la duda. Si el quinto es ficticio, esos valores del 15 y el 60 y queda ahí, o sea, Sí, ¿cómo no se lee hace eso?
No hay, o sea, es que en realidad solamente es el relleno, en el fondo, para que el modelo funcione. Así que no tiene lectura, salvo de... O sea, la lectura que le puedes dar es que de la planta 1 y la 2 no se ocupó toda la capacidad. Solamente ya. eso. Eso en el fondo Ya. es lo que pasa. Y en la planta 3 obviamente sí se ocupó toda la capacidad. Súper. ¿Ya? Gracias. Sí, súper. Gracias, profe. Ahora, la otra versión, ¿cierto? Es la versión de asignación. Pero la versión de asignación ahí es diferente, porque en el fondo yo no puedo, ¿cierto? O sea, no puedo, la asignación no se produce desde la lógica de estar asignando productos individuales, como en este caso, estos costos son individuales de la unidad, ¿cierto? Asignada, entonces podría tener todo repartido los productos en muchas plantas y no hay problema, ya lo permite el modelo así. Pero asignación no. Asignación lo que dice es que esos 20, ¿cierto? Los va a hacer solo una de las 3 plantas. Estos 30 los debe hacer solo una de las plantas. Estos otros 30 del producto 3 también, los 40 del producto 4 también, ¿ya? La asignación es del lote completo a las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, esta, ¿cierto? En nuestra misma tabla, ¿ya? Pero tenemos que, o sea, esta es nuestra tabla original de los valores, pero obviamente así como está, no nos sirve porque no está reflejando la situación que en realidad nos interesa. ¿Cómo tenemos que modificarla? ¿Cómo necesitamos hacer o rearmar este problema para que represente lo que realmente nos interesa? ¿Qué ideas se les ocurre? Obviamente es transformarlo, obviamente, a lo que necesitamos que represente la realidad del lote, ¿ya? Entonces tenemos que irlo haciendo de una manera diferente. A ver. Haciendo la modelo de asignación. Sí, claro, pero ¿cómo llegamos a eso? Porque asignación, hay como varias cosas en la asignación, ¿no? Pues la asignación, ¿cierto? De partida, acuérdate que lo que asigna son pares, ¿cierto? ¿Quién hace algo, ¿ya? Y en este caso, en el fondo es asignación de qué planta va a ser qué, ¿Qué qué producto? producto, pero el lote del producto, ¿ya? Entonces, en realidad hay más de una modificación que necesitamos hacer. Toda la información que necesitamos está ahí. Pero, ¿cierto? Hay que pensar la estructura del problema para que represente eso, para que me deje hacer la asignación del lote completo. Así que, primera cosa, los costos. Así como están los costos, ¿me sirven? Sí, tendría que asignar el M nomás con un costo más alto. Pero estos costos son individuales. No es el lote. Tendría que sumar el costo completo de fabricar el lote completo en la 1, después la 2 y así. Exacto. Primera cosa, lo que yo asigno es el lote, ¿ya? Entonces, en el fondo, aquí lo que sí me interesa tener, vamos aquí a ver, es el costo del lote, en primer lugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estos son 20, el producto 1 son 20 unidades, yo, pues la exigencia del problema, esas 20 unidades se las voy a meter completa a una de las 3 plantas, ¿ya? Si esas 20 se las envío a la planta 1, el costo de esa asignación, de que me haga estas 20 unidades en la planta 1, es de 820. Y esa es la asignación que yo hago. O sea, ese es el costo de la asignación, porque tiene que ser completa, necesariamente. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y con los otros lo mismo. O sea, para la planta 2 son los 40 por los 20, ¿cierto?
que es 800, y la planta 3 son 37 por los 20. 740. 740, ¿ya? Asimismo, esto lo hago en los otros. Por ejemplo, 30 por 27, ¿cierto? Me da los 810. Si lo hago 29 por 30, 870. 30 por 30, eso da 900, ¿cierto? Y así. Y esto, bueno, si extiendo la fórmula como la escribí, puedo calcular el resto. Este M sigue siendo M. Partía. Mis costos ahora, ¿cierto? Es el costo de la asignación completa. Entonces, al final tengo, ¿cierto? Que pensar en el costo de eso, del lote completo, ¿cierto? Cuando lo envío a una, digamos, planta en particular. ¿De qué me sirve en este caso conocer la oferta y la demanda? En el modelo de asignación. Determinar el costo más bajo con respecto a cada planta y producto. Pero que los costos ya son los costos que están al centro, pues, o sea, la asignación, o sea, estos lotes, los costos de los lotes son esos, pues. Esto otro es bueno, de hecho, las demandas ya la ocupamos recién en el fondo, pensando, ¿cierto?, en que lo multiplicamos por el costo individual para sacar el costo del lote completo, ¿ya? Entonces ahí sí ocupamos la demanda. Pero las capacidades, ¿de qué manera ocupo las capacidades en este caso? Por supuesto que se ocupan. Ahí es donde está el paso clave para que esto se convierta en modelo de asignación. Tendría que hacer lo mismo, ¿o no? Que hizo con la demanda, pero ahora con la capacidad. Por Tiene, cada obviamente, lote. sí. Es una situación, o sea, es como una adaptación indirecta que hay que hacer, digamos, para que funcione. En realidad, ¿cuál es digamos, la adaptación que hay que hacer? Los lotes, ¿cierto? Son de 20, 30, 30, 40. Si tú asignas eso a alguien, se lo asignas completo. O sea, le pasas, por ejemplo, los 40 completos, los 30 completos y qué sé yo. El tema es que con las capacidades que ahí aparecen, ¿cierto? Ninguna planta puede, de hecho, hacerlos todos, ¿cierto? Porque lo máximo que una planta tiene en particular con capacidad es 75. La que menos tienes es 45. Entonces, ¿cuántos lotes yo les podría asignar a cada una de estas plantas? Hasta 3, creo. ¿Ya? ¿Cuál? Mm. Estás pensando, yo creo, en lo que hay que pensar precisamente, de cómo Yo uno creo que puede hacer la asignación. ¿Sí? en la 1 yo creo que hasta 2, profe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después te pasas de la capacidad. Exacto, ¿cierto? Por Ujú. ejemplo, el producto más grande, ¿cierto? En el fondo son las 40 unidades del 4, ¿ya? Si le asignas eso a la 1 o a la 2, que tiene la misma capacidad, te quedan, ¿cierto? Todavía 35 libres, ¿cierto? Y los productos 2, 3 y 4, que son menos, podrías asignarle cualquiera de los otros, ¿cierto? Todavía.
pero no te da para asignar un tercero. Aunque hicieras, por ejemplo, lo más chico, el 1 y el 2, 20 y 30, 50, ¿cierto? Y para llegar a 75 te quedan solo 25, entonces ya el otro asignable sería, por ejemplo, el 3 y no alcanzas, porque te pasas, ¿cierto? De 75 te pasas a 80. Entonces, en cualquier combinación, en el fondo, tú no puedes asignar aquí más de 2 productos, a la planta 1 y a la 2, que tienen la misma capacidad. Solamente podrías hasta 2. Ahora, independiente de hecho cualquier asignación que hagas, si se fijan, igual no le va a ocupar toda la capacidad, porque no, ninguna da 75 en el fondo, ¿ya? Pero en ambos casos solamente se puede hacer esa asignación, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Y en el caso de la planta 3, ¿qué puede hacer ahí? ¿Esto les puedo asignar? ¿Solo uno? Ya. ¿Por? Por lo mismo que el anterior. O sea, pues tiene 45 y si le pongo 20, ¿Cierto? con 30 se pasa, ¿sí? Claro, lo mínimo que puedo hacer en el fondo es 20 más 30, si quiero asignarle 2, me paso. Entonces, y cualquier otra asignación, 2, 3, 4, ¿cierto? En el fondo, es inferior a la capacidad. Podría hacerlas individual, pero no puedo asignarle 2 simultáneamente, ¿cierto? Ahí, ¿Se cayó el profe o no se Sí, escucha? parece. No sé si se cayó. Ah, bueno. ¿aló? Ya, se cortó la transmisión. ¿Me escuchan? Sí, Sí, pero sí. casi. Ya. Bueno, si vuelve a caerse, obviamente intento volver. Si no vuelvo como en 10 minutos, ya obviamente no hay mucho que pueda hacer. Pero por suerte fue cortito el corte. Ya, estábamos en eso, ¿cierto? Que en el fondo, claro, en el caso aquí estaba justo como las posibles combinaciones. Si no diera exactamente las combinaciones, ¿cierto? O hubiese en algunos casos posibilidad de uno o de más, ¿cierto? Ahí es donde yo tengo que empezar a jugar un poco con las M y todas las cosas, ¿cierto? Y una transformación un poco distinta para lograrlo. Pero en el fondo la idea sigue siendo la misma. O sea, primero transformar el costo al lote y después ver en ese esquema del lote dónde lo puedo asignar. Ahora, hasta ahí, ¿cierto? Todo bien. Pero esto es un modelo de, digamos, de asignación en este caso. Entonces, el modelo de asignación, ¿cierto? Tenía la característica, si recuerdan, de que de partida las asignaciones que yo tenían que hacer tenían que ser igual de la misma cantidad que los asignados, ¿ya? Aquí tengo 4 productos a asignar y ¿tengo realmente 3 plantas? ¿O cómo lo hago? ¿Cuánto tengo realmente cada uno? ¿Qué es lo que manda ahí? Tendría máximo 2. ¿Cómo? ¿En cuál?
Ah, no, no, no. No dije nada, me equivoqué, estaba confundiendo los lotes. No. Pero no creo que ande tan lejos, si por ahí va la cosa. Hay que verlo de otra manera, o sea, ¿cierto? Lo que yo tengo que asignar no es realmente la planta completa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que asignar de la planta? Mm, ¿El lote? ¿Cierto? En el fondo es el lote lo que yo asigno. O sea, las decisiones, ¿quién hace el lote completo? Entonces, en el fondo, yo esto lo tengo que traducir, entre comillas, ¿cierto? A esa lógica. Digamos que lo que asigno son posibilidades de hacer un lote de productos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la planta 1, ¿cuántos lotes puede hacer? Podría ser 2. ¿Cierto? La planta 2 también puede hacer 2 lotes Y a uno le asigna uno. y la El más planta pequeño. 3 puede hacer 1, ¿ya? Entonces tengo 5 posibilidades, ¿cierto? De hacer lotes. Eso es lo que las plantas me ofrecen, 5 posibilidades de hacer lotes, ¿ya? Y tengo 4 productos o 4 lotes de productos para ser asignados. Entonces, igual, de nuevo no tengo el tema cuadrado, pero ¿cómo lo cuadro ahí? ¿Qué es lo que manda en el fondo entre esas dos cosas? En este modelo, ¿qué es lo que debería mandar? La capacidad. Sí, la posibilidad de hacer los lotes en el fondo, ¿cierto? Mm. Porque es como, de hecho, es muy parecido a el primer ejemplo que vimos de modelo de asignación, ¿cierto? Que tenía 4 lugares para poner 3 máquinas. Aquí es lo mismo, o sea, tengo 5 cupos para hacer lotes de productos, pero tengo 4 lotes solamente para hacer, entonces uno de los cupos no se va a ocupar, pero en el fondo tengo que dejar que el modelo decida. Entonces, en el fondo, aquí las plantas aparecen de cierta manera, ¿ya? Pero no es no es con la misma lógica, ¿cierto? Que estaba antes. Borremos esto, combinemos. Y aquí, ahí. Sí, esta está de más. Ahí vamos por qué. Entonces, para la planta 1, ¿cierto? Yo tengo también una primera asignación que hacer, una 1A. Y la misma planta 1 tiene una segunda posibilidad de asignación. Entonces, en el modelo, ¿cierto?, de asignación, yo tengo que hacer esta identificación separada de las capacidades, de las posibilidades de asignación, 1A, 1B. La 2 tiene también una posibilidad de asignación y otra segunda posibilidad, ¿cierto?, de asignación. Y la tercera tiene una única posibilidad. Vamos a leer para que no se, no se tome tanto. En la primera planta yo le podría asignar hasta 2 cosas. La segunda hasta 2 cosas y la tercera solo una. Y aquí sí se cumple lo que el modelo, ¿cierto?, de transporte, o sea, perdón, de asignación, por su lógica, ¿cierto?, es lo que dice que hay que hacer. En el fondo, cada fila tiene que recibir una asignación solamente. Entonces aquí tengo, ¿cierto?, esos 4 recursos que son posibilidades de asignar lotes y después tengo, ¿cierto?, que las columnas tienen que ser a quienes les puedo asignar. Pero, ¿cuál es el problema que me queda aquí? Algo me falta todavía. Algo más ahí. ¿Qué falta?
los costos. No. Un pequeño detalle. O sea, los costos obviamente todavía tienen que ir, pero todavía hay otra el 1. que falta. Determinar ¿Ya qué uno? aquí. La asignación en el fondo de resultado, pero eso tampoco todavía muy pronto. No. Lo otro que falta, en realidad, es que los modelos, ¿cierto?, de asignación son necesariamente cuadrados, ¿ya? Tengo 4 lugares donde asignar, posibilidades de quién lo fabrique, pero tengo 4 productos, o sea, tengo 5 aquí y 4 acá. Entonces, de nuevo, aquí tengo que hacer un quinto producto que obviamente es un producto ficticio, ¿ya? Igual que antes, pero ese producto ficticio es el que se va a consumir el lote, en el fondo, o sea, la posibilidad de fabricar extra, ¿cierto? Que yo tengo en este sistema y que en realidad no necesito, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, aquí sí los costos, obviamente hay que ponerlos. De partida esa M sigue estando. Y eso es de 2 con 3. O sea, aquí eso sigue siendo M. Las dos posibilidades que tiene la 2 de hacer el 3 no puede ser. ¿Ya? De todos modos hay que bloquear ambas. Y aquí digamos, los costos obviamente también se repiten. O sea, si esto vale para la planta 1 en estos 4 productos, son esos mismos costos para las 2 posibilidades de asignación que tiene. Pues eso no puede, ¿cierto?, cambiar en el fondo. Ahí. Estos también son los costos, ¿cierto?, de la planta 2 para los 4 productos. Eso también aquí no cambia, ¿cierto? También son los mismos. Y por último, es la planta 3. Sí, tengo esos mismos costos que están ahí. ¿Ya? Aquí también pasa muchas veces eso, que cuando tengo que repetir, ¿cierto? Cuando algún recurso puede hacer varias tareas, ¿cierto? O alguna situación o la contraria, ¿cierto? El espejo de eso, que varias tareas pueden ser hechas por un recurso, no sé. En el fondo hay que repetir costos, ¿ya? Por las filas, ¿cierto? Es normal que en estos problemas cuando tienen esas adaptaciones, ¿cierto? Se tengan que adaptar de esa manera, ¿de acuerdo? El quinto, ¿qué costos debe tener? ¿Cuál es ese último? Que sigue la lógica, ¿cierto? De que no puede influir en el resultado, ¿cierto? Al igual que el otro caso, ¿cierto? No puede influir en el resultado. ¿Ya? Se cayó esto, no funciona. A ver. Ah, sí está, ya. Pensé que se había caído de nuevo. Ya. Quinto producto está para gastar solamente en el fondo la asignación, ¿ya? Entonces, obviamente, tengo que hacerlo con 0. Cualquier cosa, yo tengo, aquí va a haber en esta columna una asignación de estas 5 posibilidades, a alguna les voy a asignar necesariamente ese quinto producto, que en el fondo es decir que a qué planta, yo no les voy a ocupar su posibilidad, ¿cierto?, de haber asignado el producto. Y aquí ya hacer, en el fondo, nuestro clásico problema, ¿cierto?, con las pequeñas diferencias que tiene que este modelo porque es por el hecho de ser de asignación. Primera cosa, a ver, en este caso, ¿cierto?, por índices, si pensamos solamente en cantidad de filas y columnas, siempre vamos a tener, ¿cierto?, 5 filas, en este caso 5 columnas, ¿ya?
¿Qué es lo que en realidad aquí podría ser mejor, ¿ya? Y que pasa también a veces en los problemas de producción, como vamos a ver después con otro ejemplo. Que si ustedes ponen, por ejemplo, en las plantas, ¿cierto? Si ustedes aquí usan números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Los índices, en el fondo, no les van a decir mucho. O sea, el 1 y 2 es de la planta 1, el 3 y 4 es de la planta 2, ¿cierto? Y el 5 es de la planta 3. Como que los números ni siquiera conversan entre ellos, ¿cierto? O sea, juntan números que directamente, ¿cierto? No tienen representación de lo que efectivamente están representando, que sería la idea, por supuesto, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo recomendable es, por ejemplo, usar esta misma clase de, digamos, esta misma nomenclatura que yo estoy usando aquí, ¿cierto? Por ejemplo, 1A, o sea, X, que el primer índice sea 1A completo, que eso sea en el fondo el primer índice, que el segundo sea solamente el producto. Entonces me queda, la variable se llama X1A1, ¿de acuerdo? Para indicar, obviamente si esto lo corro de hace más, esto lo... no estaba bien. Lo hice, no, algo puse mal ahí. Ahí parece. A ver si lo verlo. Y sí, parece que sí. Ya. Ahí están las 25 variables, ¿cierto? Son 5 por 5 variables. Así, si usan esta nomenclatura en el fondo, ustedes pueden tener algo, ¿cierto? Más representativo de lo que la variable efectivamente, valga la redundancia, representa, ¿cierto? 1A, 1B, 2A, 2B, ¿cierto? 3A. La primera parte les va a decir inmediatamente qué asignación, de qué planta se están refiriendo y cuál de las asignaciones es. Entonces lo pueden ahí como fácilmente en el fondo identificar. Y los otros, el segundo índice, por supuesto, es simplemente el producto que está asignado. Entonces, en ese sentido, la lectura es mucho más directa, ¿ya? Y eso es la idea, ¿cierto? De hacerlo de esta manera, en el fondo, con estos índices. Lingo, para efectos de nombre de las variables, no se hace en realidad mucho problema, por suerte, ¿ya? Como que la única condición que tiene es que ustedes partan con una letra, el nombre. El nombre de la variable tiene que partir con una letra, ¿ya? Si es, por ejemplo, X algo o cualquier letra, en realidad cualquier letra sirve, si es una letra lo primero que está y después ustedes pueden hacer como muchas otras variaciones y cosas raras, no se hace problema. Entonces puede ser esta combinación de letra, número, no se hace problema, ¿ya? Lo entiende perfectamente el Lingo y lo va a aceptar. Solamente la regla es la primera tiene que ser letra. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, construimos nuestra función objetivo como siempre. El costo, pero ahora es el costo del lote, por, sí, por la variable esta, ¿cierto? Y le añadimos nuestro más. 20 por X1A1, ¿cierto? Eso me deja clarito que es de la planta 1, su primera asignación, para el producto 1. De esa manera, ¿cierto? Es más fácil leer después cuando veamos el resultado. O sea, no tenemos que estarnos acordando el índice, que es lo que queríamos decir, ¿cierto? Con ese índice en particular, cuando solo usamos consecutivos. El último con punto y coma, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que minimizar. Las restricciones, eliminar aquí una parte, eso, ¿cierto?
Me lo eliminó, qué gracioso. Ahí. Sí. Es la suma, ¿cierto? Por lo que es el equivalente al origen en este caso. En este caso, ¿cierto? Son las posibilidades de asignación del lote. ¿Y qué es lo que va aquí a la derecha? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tengo que poner ahí? El lado derecho de un problema de asignación. La capacidad. No, eso es el problema de transporte. Mm, los costos, ¿o no? Tampoco. No. Problema de transporte, ¿cierto? O sea, perdón, de asignación. Acuérdense que la solución, una forma, digamos, una forma de o sea, darse cuenta que esto está, que la estructura está bien hecha y que la solución efectivamente es como debería, es que yo tenga, ¿cierto? Por fila y por columna una única asignación. Y el total, eso es, la suma, es 1. Entonces, aquí, en estos casos, ¿cierto? Los lados derechos en los problemas de asignación, siempre, siempre, independiente de cualquier cosa, unos. En todas las restricciones, siempre uno. No hay nada que pensar ahí, no hay nada que estar calculando, no tiene nada que ver con oferta ni demanda, porque lo que busca, acuérdense que las variables en un problema de asignación son binarias, son ceros o unos solamente, ¿ya? Y ese 0 o 1 lo que representa es lo asigné o no lo asigné. Eso es lo que dice, simplemente. Entonces, todas estas variables, de hecho, van a ser 0 o 1, nada más que eso. Y aquí, por eso los lados derechos van a ser unos, simplemente, porque de esa manera yo aseguro que la solución va a ser de esa manera, que van a ser puros ceros o unos. ¿Sí? Ya. Ok. Vamos aquí a agregar la otra, el otro modelo. Función objetivo, minimizar es igual, y me voy a toda esta cosa que está aquí, que es la función objetivo. Este special, texto sin formato, toda esta cosa. Ahí, 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 ahí. Y pues esto obviamente no. Si está pegado a la orilla, da lo mismo. No tiene ninguna influencia salvo estética, pero para que se vea más ordenado, prefiero, ¿cierto?, dejar ahí como en líneas ordenaditas. Restricciones. Primer grupo, en este caso, ¿cierto?, las plantas, las posibilidades de producción de las plantas, que las restricciones, ¿cierto?, lo que representan es que a alguien le tengo que asignar esta posibilidad, ¿cierto?, de hacer el lote, a quien sea. A esto también lo podemos llamar similar, ¿cierto?, para identificar de qué de planta se trata, ¿cierto? Ponte, por ejemplo, esto puede ser la planta 1 con su posibilidad A, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos llamar la restricción. La planta 2 con su posibilidad, perdón, es la planta 1 con su posibilidad B. Abajo, la planta 2 con su posibilidad A. La planta 2 con su posibilidad B. Y la planta 3 con su única posibilidad A, pero obviamente parece que en la estructura del resto usamos la misma etiqueta. Ahora, el otro grupo de restricciones. Es bien fácil, ¿cierto? De esto mismo hacemos un pequeño truco y tenemos a través de las columnas aquí, ¿cierto?, el otro grupo de restricciones, porque son un producto dado debe ser asignado a alguna, ¿cierto?, de las distintas plantas. Y eso es lo que aquí uno puede leer a través de las columnas, ¿cierto? Entonces, copio esto, lo pego, valores, traspuesto.
Y eso es mi otro grupo de restricciones. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí. Y aquí son productos. ¿Qué nombre les podríamos dar que fuera clarito? Puede ser producto 1. O sea, en realidad son productos directos a producto 1, 2, 3, 4 y basta. Inicio. 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Las 5 productos y estamos. Y ese es cierto modelo de asignación. Igual que el modelo de transporte, la función objetivo son todas las combinaciones en el fondo de las variables. Diferencia solamente que en este caso, cierto, la cantidad de... las matrices son cuadradas, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que antes es origen y destino, en este caso, ¿cierto? Que son recursos y asignaciones, o quien hace la tarea, en el fondo, deben ser necesariamente iguales. Así que siempre vamos a tener esa característica, ¿cierto? Que las combinaciones son el cuadrado, en el fondo, de lo que tengo por fila o columna. Y cantidad de restricciones de los dos grupos van a ser iguales, pues 5 y 5, ¿cierto? Como porque la matriz es cuadrada. Los lados derechos siempre unos, igual a 1, ¿ya? Eso es lo que me va a permitir que en el fondo yo tenga, ¿cierto? Aquí también, como dijera, el resultado binario, ¿ya? Que la variable sea binaria en el fondo. O sea, el resultado de todas las variables debe ser necesariamente 0 o 1. Pero eso cuando empezamos a ver este problema les conté que no tiene sentido técnicamente que tenga cierto un 0,5, por ejemplo, un valor decimal la variable, en este problema no significa nada. Porque en este sentido, aquí lo que yo estoy asignando es lo hace o no lo hace, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces no existe aquí las comas decimales no tienen sentido. ¿De acuerdo? Ya, resolvamos. Si no nos lanza un error, es porque tenemos todo bien escrito. Local ops, ya, hay un error. ¿Cuál será? Yo ya lo vi. ¿Cuál es? ¿Quién lo descubre? Los M. Exacto, ¿cierto? Se me quedaron los M. De hecho, a ver, sacámoslo o no. Dice QP, Quadratic Programming. Significa que lo está considerando como un problema cuadrático. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que porque lo dejé en M, para Lingo M es una variable y X2 a 3 también es una variable. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es multiplicar variables, ¿ya? Eso es lo que está leyendo Lingo en el fondo. Y obviamente no es así. Entonces, por eso, ¿cierto? Me está marcando ahí. No es un error. Si eso también es lo que decía, no sé, un rato. Que más encima no está mal. O sea, ese problema planteado de esta manera, ¿cierto? Como la multiplicación de dos variables es en términos formales, ¿cierto? Como planteamiento de un problema de optimización es correcto, ¿ya? Existen los problemas de esa naturaleza. No son de los que estamos viendo en este curso porque nosotros estamos viendo solo lineales, pero si fuese realmente el problema fuese aquí como lo están viendo, está bien, o sea, eso existe efectivamente, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Estos problemas son súper peligrosos porque en el fondo ustedes, si no se dan cuenta que les salió algo raro por su cuenta, no van a creer que el resultado que les dio era correcto. Y obviamente no lo era. Cambiamos las M por número muy grande y resolvemos de nuevo. LP, ahí sí. Eso es lo que sí les tiene que dar. LP, y ahí está todo bien. Global Opt 3290 y tenemos toda, ¿cierto? La solución. Vamos a ir a llevarla al otro lado. Pero a ver aquí.
puedo. Ya lo puedo hacer de distinta manera. Esto podemos hacer una asignación aquí. Vamos a copiar esta tablita por acá, ¿puede ser? Y esta otra, ¿cierto? También la vamos a necesitar. Borrémoslo. Y esto también borrémoslo. Y sí. Las capacidades, bueno, de ahí las podemos revisar en el fondo también. Ya, primera cosa, vamos a sacar de aquí esto. Esto es muy grande todavía. Por ahí. A ver, como es problema de asignación, ¿cierto? Por fila y por columna, yo no puedo tener, ¿cierto? Más de un 1. Debería ser así la solución. Si la solución está correcta, por fila y por columna, me debe aparecer solamente una vez un 1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, todas estas variables que están acá arriba, esas 5 posiciones que estoy marcando ahí, son todas las x1a, ¿cierto? Todas las que son x1a. Y debería, ¿cierto? Si me pongo a revisar en las variables acá al lado, que todas las que sean x1a, ¿cierto? Me tienen que, debo tener solamente un 1. Entonces tengo x1a, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta ahí terminan. Y si se fijan, la segunda, x1 a 2 es 1. Después, las x1b, dentro de todas las x1b, solamente una puede ser 1. ¿Cuál? La 1b3. Entre las 2a, x2a, una solamente puede ser distinta. Las 2a5. 2a5. En la 2b, 2b1, esa. Y de ahí me salto hasta la 3a. Y la 3a4 es la otra. ¿Qué tengo? Por fila, un único 1, un único 1, un único 1, un único 1 y un único 1. Por columna, 1, 1, 1, 1 y 1. Y esa es la solución. Las variables, obviamente, igual. Las dos primeras están representando la planta 1. De ahí vamos a llevar eso hasta aquí. Pero eso no es, digamos, que no esté respetando, ¿cierto?, la lógica de este problema, de que tengo una asignación por fila y columna, la estoy respetando, pero de esta manera, o sea, planteada como problema de asignación. Después que yo lo traduzca, ¿cierto?, a la otra versión, es una historia distinta. Pero como problema de asignación, está haciendo lo que debe, una asignación por fila, una asignación por columna. ¿Qué quiere decir esto? La planta 1 va a ser el producto 2 y también va a ser el producto 3 con su segunda asignación. La planta 2 no va a ser, digamos, una de sus capacidades no la va a ocupar, por eso está el 5, pero sí va a ser el producto 1. Y la planta 3 va a ser el producto 4. Entonces, los 4 productos lo estoy haciendo, ¿cierto? La planta, 2 de ellos lo estoy haciendo en la planta 1, uno lo estoy haciendo en la planta 2 y otro lo estoy haciendo en la planta 3. Y esa es al final la solución, ¿cierto? Pero la versión transporte realmente, ¿cierto? La versión transporte es la que está acá arriba, o sea, como estructura del modelo de transporte para saber si efectivamente está funcionando como corresponde, es lo de arriba. Esto de tener por fila y por columna, ¿cierto? Solamente un 1. La otra versión de abajo es la interpretación, ¿cierto? La llevada, en el fondo, sacarlo del modelo de asignación y llevarlo a un modelo, ¿cierto? Que yo entienda, en el fondo, ¿cierto? Que me represente la realidad de una manera más, o sea, cómo es realmente la realidad, ¿cierto? Que en el fondo es que puedo hacer estas dobles asignaciones, ¿ya?
¿Se entiende? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, no se está entendiendo, profe. Ya. Y eso, ¿cierto? Es la versión del problema de asignación, del mismo problema, ¿cierto? Que habíamos visto en la versión de transporte. Entonces, acuérdense de eso. Primera cosa, que o sea, yo puedo, en el fondo, hacerlo de una otra manera, con la salvedad esa de que, en el fondo, si puedo o debo, ¿cierto?, hacer asignaciones completas de lotes, ahí, ¿cierto?, en realidad el problema de asignación es más correspondiente porque yo asigno un montón de productos, no asigno, ¿cierto?, los productos individuales. Cuando puedo dividir, ¿cierto?, es la otra situación. Ahí sí puedo aplicar el modelo de transporte y no hay problema. Ya. Esto después, bueno, les voy a subir ¿cómo se llama? El archivo, ¿cierto? También al portal para que lo revisen ahí, lo puedan ver bien, por si acaso. Que ya, si no hay dudas, por ahora no creo que alcancemos a hacerlo, pero a ver, ¿si alguien iba a decir algo? ¿No? No, ya. No, nada, profe. A ver, vamos a ver ahora un problema de producción, ¿ya? De ahí yo creo que, no sé, puede que, o sea, este lo vamos a terminar mañana. No creo que alcancemos ahora. Y si mañana alcanzamos a hacer otro de asignación también ahí anda, sería bueno. Creo que le subí al portal unas guías de ejercicio, y si no se las subo después. Porque ya en el fondo, de verdad, por estructura, digamos, o posibilidades de estos problemas, como que no hay mucho más que ver que lo que hemos visto. Entonces, em, vamos a hacer unos pocos ejemplos más, digamos, y con eso ya estaríamos como para la evaluación. Que va a ser trabajo grupal, ¿ya? Yo creo que va a ser un ejercicio cada tipo, un transporte, un transporte de producción y uno de asignación, ¿ya? Uno de cada tipo. Este cierto que vamos a ver ahora es de transporte, pero de producción, ¿ya? O sea, que en el fondo o sea, estoy usando la estructura del modelo de transporte, pero en realidad lo estoy, en el fondo, lo que estoy resolviendo, ¿cierto? Es en realidad un problema de producción, ¿de acuerdo? Que problema de producción en el fondo es siempre decidir cuánto fabrico y cuándo fabrico, en el fondo, ¿cierto? Esa es un poco la lógica que tengo que determinar, esa es la decisión que ando buscando. Y en este caso, ¿cierto? Tiene varias particularidades que son bastante buenas para, em, en el fondo, mostrar, digamos, no diría ciertos trucos, ¿eh? No los considero que sean trucos, pero sí son cosas que tengo que fijarme al momento de hacer un problema de producción con el modelo de transporte ya. Porque el modelo de transporte así puro, ya, sí, obviamente si es transporte, lo que estoy representando es una situación de transporte, no hay problema porque como que ocurre ahora, o sea, yo tengo que decidir de dónde muevo a otra parte. Pero el problema digamos, de producción, que aunque esté modelado a través del problema de transporte, tiene en realidad una particularidad de que hay también un marco temporal detrás, ¿de acuerdo? Y ese marco temporal es el que hace la diferencia, ¿ya? Aquí de las otras revisiones que yo necesariamente tengo que hacer. Porque si no cuidan, en el fondo, las cosas que vamos a ver ahora que hay que revisar, lo que les puede pasar es que van a terminar con un problema o una solución, em, no diría que infactible, o sea, en realidad de hecho es infactible, pero no lo van a notar, que es lo peor. Porque, em, ¿cierto? Si ustedes
respetan la estructura del modelo de transporte, les va a dar una solución, ¿ya? Ahora, que la solución sea correcta es otra historia. Si no hacen los chequeos que ahora les voy a mostrar que hay que hacer, ¿cierto? Y por qué hay que hacerlos, ¿cierto? Lo que les va a pasar es que les van a aparecer asignaciones de valores, digamos, de variables distintas de ceros, en lugares, por ejemplo, que tienen m's, ¿ya? Entonces, lo que obviamente está mal hecho, pues no puede ser así, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que hacer estos chequeos, ¿cierto? En particular para entender por qué los tengo que hacer antes de aplicar un modelo de transporte, ¿cierto? Tan directamente como lo hubiese hecho en otras situaciones donde sí se puede aplicar más directamente. Voy a ver, voy a sacar el enunciado de aquí, lo voy a llevar a la planilla Excel para que vayamos ahí, usando inmediatamente los números. Primero grande, de ahí lo podemos ir a... ¿Qué dice? La demanda de un pequeño motor especial durante los próximos 5 trimestres es de 200, 150, 300, 250 y 400 unidades respectivamente, ¿de acuerdo? Tengo 5 trimestres de demanda con esos números, ¿ya? Demanda, simplemente mi problema de transporte, demanda, nada especial en el fondo. El fabricante que surte el motor tiene capacidades de producción diferentes, estimadas en 180, 230, 430, 300 y 300, ¿cierto? Para cada uno de estos meses tengo esas capacidades, ¿cierto? También diferentes. No se aceptan pedidos en espera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo vender algo hoy para lo cual yo no tengo capacidad en el fondo de entregar este mismo mes. Yo no podría, por ejemplo, vender ahora algo que voy a fabricar realmente el próximo mes. Eso no está permitido en particular. Hay problemas donde se permite, ya en este caso, ¿cierto? No es así. Y ¿dónde estoy? Y aquí. Pero si es necesario, el fabricante puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda inmediata. Y eso sí hace un cambio, ¿ya? O sea, que la utilización de tiempo extra en el fondo, lo que me va a dejar hacer es que tengo una capacidad base de producción que ya vamos a ver y por supuesto, si la necesito, ¿cierto? Puedo recurrir al tiempo extra. El tema de los costos del tiempo extra, otra historia, ¿cierto? Y ya vamos a llegar a eso. La capacidad de tiempo extra, ¿cierto? Estamos aquí. La capacidad de tiempo extra en cada periodo es la mitad de la capacidad regular. Los costos de producción por unidad de los 5 periodos son de 100, 96, 116, 102 y 106 respectivamente. O sea, por ejemplo, el mes 1, ¿cierto? Hacer el motor, 100 me va a costar. Mes 2 cuesta 96. Mes 3 cuesta 116. Así es simplemente el mes, el costo del mes en que lo estoy fabricando. El costo de producción con el tiempo extra, ¿cierto? Es un 50% más alto que el costo de producción regular. Estos costos los tengo que aumentar en 50% si es que quiero hacer en tiempo extra, pero obviamente solamente las unidades hechas en tiempo extra son las que incurren en ese costo. Las otras, ¿cierto? Por supuesto que no. Y si ahora se produce un motor para su uso en periodos posteriores, se incurre en un costo de almacenamiento adicional de 4 por motor por periodo. O sea, perfectamente cierto. Ustedes podrían fabricar en el 1 y ocuparlo en el 4, no hay problema, ya se permite. Pero, ¿cierto? Con esa salvedad de que tienen que ir pagando, ¿cierto? Acumulación del inventario a través de los meses. Hasta ahí, como problema de producción. ¿Se entiende el problema? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Sí, solamente ver cómo se va a resolver. Ya. A ver,
primero pasemos los datos a una tablita y de ahí tenemos que ir dando forma a nuestro problema de transporte. Por ahí. Tenemos 5. Con este modelo nos van a quedar varias M, ¿o no? Sí, hay una buena sección que tiene varias M. 5 trimestres de consumo y, en un principio, 5 trimestres de producción. ¿Ya? Ahí vamos a ir ajustando esta cosa. Que esto, ¿cierto?, es una de las particularidades de los modelos de producción, el modelo de transporte aplicado a producción. Démosle aquí colores adecuados. Listo. Esto en verde puede ser. Y el rojo. Ya. Estos, ¿cierto?, son nuestros demandas, ¿puedo poner? Y por acá, pongamos por ahora, ¿cierto?, capacidad. Y aquí, bueno, al final igual podemos repetir capacidad. Vamos a repetir demanda. Ahí. Rellenemos primero con números. Capacidades, de los que nos dicen, capacidades de producción diferentes estimadas en 180, 230, 430, 300 y 300. Demandas, la primera parte, de 200, 150, 300, 250 y 400. Podemos hacer la suma ahí. Menos la suma de acá. Ya. Ahí me faltó uno. Ya. Suma, ¿cierto?, de capacidades con respecto a la demanda. Tiene más capacidad en 140. ¿Qué quiere decir eso? Pueden hay que crear otra demanda. ¿Una cierta demanda? Sí, pero no todavía. Hay otro un pequeño detalle. A ver, hay que, de partida, me dicen que no se aceptan pedidos en espera. ¿Cómo reflejo eso en la tabla? ¿Qué significa para la tabla el no aceptar pedidos en espera? ¿Costos? ¿Hora extra? Sí, pero es que todavía no tiene que ver con las horas extra. Esto en realidad es prohibición, por ejemplo, de que utilices Cero, producción ¿no? hecha el mes 2, no, el mes 2 para satisfacer de demanda el mes 1. No te dejan hacer eso. Porque, por ejemplo, no sé, pues si aquí, por ejemplo, aquí un valor ya, yo digo esto es 50. Significaría que yo el mes 3, porque esta es capacidad del mes 3, lo estoy usando para satisfacer demandas del mes 1. O sea, el mes 1, esta gente no va a recibir esos 50. Va a tener que esperar hasta el mes 3 para que yo efectivamente lo haga y se los entregue. ¿Ya? Eso es lo que no se permite hacer. Ok. Entonces, ¿cómo? Entonces, que el 1 sea mayor a 0.
Sería eso. Sí, pero estas otras combinaciones que están aquí, ¿qué coeficiente deberían llevar? Que son todas las combinaciones donde el origen, o sea, o la capacidad está, digamos, después que la demanda. Todo eso, fíjense. En todo esto, el índice de la fila es mayor que el índice de la columna. O sea, en el fondo es capacidad de producción que yo no tengo realmente disponible en el momento en que estoy viendo esa demanda. Ok. Y al hacerlo de esa forma, significa que en el mes 2, lo que fabrique en el 1 puedo solventar, me puede quedar, ¿cierto? Sí, lo que sí tú puedes hacer es que, por ejemplo, fabriques en el 1 y lo ocupes después en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5. Perfecto. Para adelante sí, pero primero lo tienes que hacer, ¿ya? Estos otros casos, ¿cierto? Es al revés. Es que tú tienes la demanda y la satisfaces, pero la satisfaces con algo que no tienes en realidad, que vas a tener después. Y eso es lo que no se permite, que los entregues después, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Todas estas son M's, ¿ya? Esta parte tiene que ser necesariamente M's. Ahí, ¿ya? Prohibido mirarse al pasado, en el fondo satisfacer cosas cuando no tengo realmente, ¿cierto? Los recursos para hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de aquí? Bueno, esa parte, así. Costos, ¿cierto? Costos de producción por unidad de los 5 periodos son 100, 96, 116, 102 y 106 respectivamente. ¿Dónde van esos costos? ¿En qué posiciones dentro de esto van esos costos? O sea, me imagino que 100 en la primera fila, 96 en la segunda. Aquí, ¿cierto? Tiene que Escalar ser, igual, ¿no? exacto, es en el cruce del mes en que lo hago y lo consumo al tiro, en el fondo. O sea, si lo hago en el 1 y lo consumo en el 1, ahí sí me cuesta efectivamente 100. Si lo hago en el 2 y lo consumo en el 2, es 96. Aquí es 116, hacer y consumir en el 3, hacer y consumir en el 4 es 102 y hacer y consumir en el 5 106. Aquí, para la derecha, tú sí puedes ocupar. Puedes fabricar en el 1 y ocupar en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Se puede hacer para allá, pero aquí es donde aparece el inventario. Tienes que reconocer al costo base, que es 100, y agregarle el inventario. Entonces, si fabricas en el 1, pero ocupas en el 2, te cuesta 104. Si fabricas en el 1, pero ocupas en el 3, te cuesta 108. Y así para acá, ¿cierto? Vas acumulando meses, o sea, vas acumulando costo por el inventario. Ocupas el base, ¿cierto? Obviamente el costo de producción es realmente el cuando se produjo la producción y de ahí en adelante tú solamente ocupas inventario, ¿ya? ¿Qué me falta aquí? Algo me falta. ¿Ven algo por ahí que pueda faltar? Hay dos detalles en realidad. La restricción de los Ah, 50, ¿no? ¿Cómo? No te escuché bien. El costo de almacenamiento
O No, los porque eso submontos son. ya están incluidos, sí. Están incluidos, ¿cierto? Ahí a la derecha de todos los costos originales. Mira, no he considerado todavía el tiempo extra, ¿ya? Tengo que considerarlo porque estos costos, ¿cierto? Son los costos del tiempo regular. Entonces aquí todavía tengo que considerar el tiempo extra, ¿ya? Y el tiempo extra pasa a ser, en realidad, otra fuente. Aquí cada una de estas filas lo que representa es, por ejemplo, tiempo regular. En el fondo ya. Por ejemplo, es el mes 1, tiempo regular. Mes 2 en tiempo regular. Esa es la capacidad que tiene, esos son los costos que tiene, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es, en el fondo, los tiempos y las capacidades y los costos de los tiempos regulares. Pero en los modelos de, digamos, de transportes aplicados a producción, cada fila pasa a representar en el fondo, ¿cierto? Tiempo extra, o sea, perdón, una forma de producción, una forma de obtener el producto. Si yo tengo, por ejemplo, un mes en particular, yo podría tener producción propia, producción en tiempo extra, producción subcontratada, comprar, por ejemplo, ¿cierto? Que alguien más lo fabrique, o podría comprarlo hecho, no sé, ya. Que tenga 4 formas distintas de abastecerme del mismo producto, con capacidades diferentes, con costos diferentes. Eso, para mí, en este modelo serían 4 filas distintas, porque cada una tiene sus capacidades, sus costos, y aunque todas sean del mes 1, no son iguales, pues entonces tienen distintas características, entonces las necesito separar en filas distintas. Y aquí, por ejemplo, si tuviese 4 formas distintas de producción en cada uno de los 5 meses, al final yo tendría 20 filas, ¿ya? Porque por cada mes tengo que considerar 4 opciones. Y ahí, ¿cierto? Los problemas de producción les pasa un poco eso, o sea, que empiezan a crecer como muy, muy exponencialmente, empiezan a agrandarse. Y es por eso, en el fondo, ¿ya? Es simplemente porque tiene esa característica, ¿cierto? De que tengo que considerar por filas separadas, en el fondo, cada uno de los, digamos, uno de los orígenes, ¿cierto? Que tiene, que tengo orígenes de producto, en el fondo, ¿cierto? A eso se refiere. ¿Se entiende? Porque eso después vamos a ver en otro problema de producción que es súper importante, o sea, de identificar bien eso, que mis filas distintas, ¿cierto? Yo tengo que ir separando las filas, ¿cierto? Por cada forma de producción que tengo, y eso depende del tiempo, de los costos, las capacidades, todo eso me separa posibilidades de producción. ¿Se entiende? Ya. ¿Y eso dónde lo pongo? Aquí mismo pasa a ser una fila extra. Entonces yo tengo la 1 regular y tengo la 1, pero en tiempo extra. Ese tiempo extra tiene, por el enunciado me dicen, un 50% más de costo que la regular. Si la regular es 100, en tiempo extra me cuesta 150. Y se aplica igual el inventario, o sea, de una vez que lo fabrico, también le voy aumentando por 4 por mes. Inmediatamente, ¿cierto? Se aplica la misma. Sube simplemente el inventario 4 por mes. Y la capacidad de producción, también me dice el enunciado, que en tiempo extra es la mitad de la capacidad regular. O sea, en vez de 180, puedo hacer, me equivoqué. En vez de 180, yo en tiempo extra puedo hacer solo 90. En el mes 1, ¿ya? Puedo fabricar a 150 la unidad y solamente puedo hacer hasta 90. Y eso, ¿cierto? Va en todas las otras posibilidades, todos los tiempos extra que existan. Sigo 50%, ¿cierto? A ver, copiar estas dos. El 50%, ¿cierto? Del costo, aumento el costo, ¿cierto? En un 50%. Y de ahí para la derecha, inventario. Y en todos los casos, capacidad de producción, la mitad del regular. ¿Ya? Ahí tengo
todas las posibilidades. Bueno, aquí tengo que llenar 2 extras, ¿cierto? Todas las posibilidades de producción. Todos los meses yo puedo hacer producción en tiempo regular y extra con los costos que aparecen ahí y con las capacidades que aparecen ahí. ¿Se entiende? Por supuesto, esto también son puras M's. Ya, y nos pilló la hora. Y hay un último chequeo que hacer antes de, digamos, de resolver esto realmente. De partida, bueno, ya nos fijamos, ahora el descuadre entre capacidad y demanda es más, porque le agregué mucha capacidad al considerar los tiempos extra. Pero hay otra revisión que les voy a mostrar que hay que hacer también en los problemas de producción, porque si no pueden meterse en un lío, pues hay que y ahí traten de resolver algo que no tiene solución realmente. Entonces hay algo que fijarse también antes y eso ya se los muestro mañana. ¿Alguna consulta antes de terminar? No, ¿No? Ya, bueno chicos, nos entonces. dejó con ya el continuará. Sí, pero nos falta poquito en realidad y ahí lo resolvimos. Ya, nos vemos entonces mañana. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.